Ya se está transmitiendo, ya pueden empezar. Ok, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este ciclo de seminarios, la aplicación del supercómputo a la solución de problemas diversos. Este seminario es organizado por el Centro Nacional de Supercómputo en conjunto con el Grupo de Ciencia e Ingeniería Computacionales. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Rodrigo Aguilera del Toro. Él nos va a presentar la charla titulada Propiedades estructurales, electrónicas y magnéticas de óxidos de metales de transición. Antes de cederle la palabra, voy a platicar un poco sobre su trayectoria. La investigación del Dr. Rodrigo Aguilera se centra en los cálculos teóricos de propiedades estructurales, electrónicas y magnéticas dentro de diversos sistemas nanoestructurados, empleando el formalismo de la teoría del funcional de la densidad DFT. Su red de investigación incluye investigadores de España, México, Francia, Chile y Estados Unidos. Realizó su maestría en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en 2015 comenzó un programa de doctorado dual entre la Universidad de Valladolid y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, supervisado por los profesores Juan Faustino Aguilera y Andrés Vega Hierro. En 2019 recibió un contrato postdoctoral en la Universidad de Valladolid. Durante ese periodo, su investigación se centró en la corrosión de nanoaleaciones de zinc manganeso, lo que resultó en 4 artículos de investigación. Su trabajo sobre las propiedades estructurales y magnéticas de conglomerados atómicos de óxido de hierro fue seleccionado como un artículo de tema candente por los editores de Physical Chemistry, Chemical Physics en 2020. En 2021 obtuvo un contrato postdoctoral de 2 años en el Donostia International Physics Center en San Sebastián, España, trabajando en el grupo Excitaciones electrónicas en superficies y nanoestructuras en el Centro de Física de Materiales de la Universidad del País Vasco, bajo la dirección del profesor Andrés Ayuela Fernández. Su investigación se centró en las propiedades magnéticas de las superficies de materiales bidimensionales. En septiembre de 2023, se unió al grupo de investigación de propiedades nanométricas de la materia en la Universidad de Valladolid como profesor asistente. Actualmente se encuentra iniciando su propia línea de investigación, aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera investigadora. Su investigación se concentrará en el estudio de las propiedades electrónicas, mecánicas y magnéticas de las superficies y su interacción con las nanomoléculas. Su investigación ha resultado en 20 publicaciones, junto con 2 artículos actualmente en revisión por pares en Scientific Reports y Nature Materials. Tiene un total de 176 citas, índice H de 8. Ha presentado 18 trabajos en conferencias, ha co-supervisado una tesis de licenciatura y una tesis de maestría. Ha actuado como árbitro para 15 artículos. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Física e investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en México. Ha impartido más de 700 horas en clase en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en la Universidad de Valladolid. Pues bienvenido, doctor Rodrigo. Adelante. Gracias, Paulina. Bueno, la presentación del día de hoy la vamos a centrar en mi investigación más antigua, ¿no? Y más antigua y a la vez más reciente, porque con esto he empezado en 2012 y el último trabajo que he publicado en esta área lo he publicado en enero de este año. Esa es la razón por la que he querido presentarles el día de hoy este tema. Entonces, ha sido mi investigación con la que he estado más tiempo. Ha involucrado a 3 universidades: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de Valladolid, donde estoy actualmente trabajando, y la Universidad del País Vasco, donde hice mi último postdoctorado. Entonces, primero que nada, ¿qué son los óxidos de metales de transición? Eh, En realidad, lo que yo estoy trabajando no son óxidos de metales de transición, sino nanopartículas de óxidos de metales de transición, que son unas partículas muy diminutas, compuestas principalmente por óxidos de metales que pertenecen al grupo de los metales de transición de la tabla periódica. Entonces, nosotros tenemos la tabla periódica y los metales de transición son los que tienen electrones eh, en la banda D. Entonces, mi investigación se basa principalmente en los elementos 3D
y de los 4D solamente trabajo con la plata. Un poco he extendido la investigación al indio, que no es un metal de transición propiamente, pero no se encuentra muy alejado de estos. Entonces también me interesa hacer eh, los cálculos de sistemas de este estilo. Entonces, debido a las propiedades que tienen estos óxidos, son muy interesantes de estudiar. Entonces, ¿para qué sirven las nanopartículas de óxidos de metales de transición? Tienen muchas aplicaciones y muy diversas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos las aplicaciones en celdas solares, que lo que se hace es depositar las nanopartículas en las celdas para poder cambiar sus propiedades. Lo que se hace es, al momento de depositarlas, cambian las propiedades electrónicas y puede haber una mejor absorción de la luz solar, lo que conlleva en una mayor eficiencia al momento de almacenar energía. Entonces, también tienen aplicaciones en nanotecnología, en los circuitos electrónicos, debido a sus propiedades magnéticas, que son muy interesantes y es en lo que más he centrado mi investigación. Entonces, también lo tenemos como catalizadores. Las nanopartículas de óxidos de metales de transición son utilizadas como catalizadores en una variedad de reacciones químicas, incluyendo la síntesis de productos farmacéuticos. Entonces, se logran sintetizar diferentes tipos de medicinas utilizando estas nanopartículas. Además, las nanopartículas de óxidos metales de transición se emplean en aplicaciones biomédicas como agentes contrastantes en imágenes médicas. Lo que se hace es inyectar una solución que contenga una cierta cantidad de estas partículas y al momento de mirar con resonancias magnéticas el contraste que tienen estas partículas con con el resto de tejidos del cuerpo hacen que sean unos buenos marcadores. Además, las partículas que se usan, por ejemplo, son las de óxidos de hierro, no son tóxicas porque en nuestro cuerpo ya tenemos ese metal. Entonces, son buenos candidatos para usarlos en contrastes. Además, se pueden utilizar para la eliminación de agentes contaminantes en el aire o en el agua. Además, tienen un sinfín de otras aplicaciones. Por ejemplo, el dióxido de titanio se usa para darle el color blanco a las pinturas. También se pueden usar para conservar alimentos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se logran sintetizar estas nanopartículas? Existen diversos métodos. El primero de ellos es los métodos químicos. Por ejemplo, tenemos la precipitación, que consiste en la reacción de precursores químicos en una solución acuosa para formar el óxido deseado de la partícula. También tenemos el tipo de sol gel o hidrotermales. Además, tenemos los métodos biológicos. Los métodos biológicos utilizan, por ejemplo, bacterias u hongos en vez de agentes químicos para generar estas nanopartículas. Y finalmente, los que nos interesan a nosotros o el que me interesa a mí como físico son pues los métodos físicos. Entre los más importantes está el método de molienda de alta energía y el que vamos a ver el día de hoy, que es una deposición física por vaporización láser. Entonces, síntesis por vaporización láser. ¿Cómo es que se producen estas nanopartículas? En el experimento, lo que tienen los experimentales es una muestra, un sólido de algún metal de transición, y lo que hacen es le hacen incidir un láser y después aplican un campo magnético y con eso arrastran las partículas y lo depositan en un ambiente rico en oxígeno.
Y una vez que ya tienen esas nanopartículas formadas, pues con un espectrómetro de tiempo de vuelo son capaces de determinar ellos cuál es la composición de esas nanopartículas. Ellos pueden diferenciar desde que tienen, por ejemplo, un sistema en el que tenemos dos o tres átomos del metal de transición y dos o tres átomos de oxígeno. Tan eficaces son ese espectrómetro. Entonces, en la investigación en la que me centré en un inicio de mi trayectoria fue en esto. Entonces, en ese entonces salió una serie de experimentos en los que lograban sintetizar óxidos de indio, níquel, hierro y cobalto. Entonces, ellos eran capaces de determinar cuál era la composición química de cada una de esas nanopartículas y se preguntaron ahora, bueno, ya las logramos sintetizar, ahora qué vamos a hacer con ellas. Entonces, lo que mejor se les ocurrió fue destruirlas. Una vez que las crearon, ahora las destruyen. Entonces, con el mismo montaje, ahora lo que ellos hacen es eh, poner una puerta selectora de masa que solamente deja pasar el clúster o el cúmulo que los experimentales quieran y lo depositan en una cámara. Entonces, en esta cámara hacen pasar a través de ella un láser y este láser lo que hace es romper los cúmulos y una vez que los ha roto, los hace pasar otra vez por un espectrómetro y determina qué cantidad de clúster hay con una composición química dada. Entonces, lo que obtienen los experimentales es lo siguiente. Tienen inicialmente, por ejemplo, un cúmulo de indio 5, oxígeno 4, y después de hacer, o sea, no uno, tienen un conjunto, una cámara llena de esa familia de clústeres, y lo que hacen es, con el láser, lo rompen. Y después determinan qué cantidad de cúmulos hijos, le llaman así, cúmulos hijos resultan de un cúmulo padre. Entonces, en esta gráfica nosotros tenemos la intensidad relativa como función de la masa. Y dependiendo de cuál sea la masa, ellos pueden determinar cuál es la composición química. Entonces, de esa manera, los experimentales, que es un solo grupo, ha logrado crear y destruir estos sistemas. Entonces, eso es importante porque nosotros queremos no solamente saber o controlar cuáles son los cúmulos que tenemos, sino también saber qué tan estables son. Entonces, los experimentales lo que hacen es coleccionar un conjunto de datos que es qué cúmulos puedo fabricar yo y cómo puedo romperlos. Entonces, tenemos muchas mediciones experimentales y entonces, ahora, con eso, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aquí es donde intervengo yo o intervienen las personas que hacemos simulación. Entonces, una simulación computacional nos permite hacer en un entorno controlado nuestra investigación y es una parte muy bonita de la ciencia porque no necesitamos involucrarnos directamente en el experimento, sino que podemos tomar datos experimentales, podemos tomar datos teóricos, lo que nosotros sabemos de cómo se tiene que comportar una molécula, metemos unas condiciones iniciales, unas ecuaciones que me dicen cuál tiene que ser el comportamiento de un sistema a lo largo del tiempo o con ciertas características y gracias a eso yo puedo hacer predicciones. Entonces, lo primero que se trata de esto es demostrar que con mis simulaciones yo
tener los resultados que los experimentales ya tienen. Y si yo soy capaz de reproducir esos resultados experimentales, puedo tratar de hacer predicciones. Y esas predicciones estará justificado que son correctas, debido a que yo ya he demostrado que los datos experimentales los puedo reproducir. Entonces, el modelo teórico. ¿Qué modelo teórico vamos a usar nosotros? Nosotros lo que vamos a usar es la resolución de la ecuación de Schrödinger para un hamiltoniano multielectrónico. Hacer esto de manera exacta es imposible. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es resolverlo de manera computacional, con métodos numéricos. Entonces vamos a usar la aproximación de Bohr-Oppenheimer y para ello vamos a usar la teoría funcional de la densidad con aproximación de potencial efectivo. ¿Y cómo es que vamos a realizar nosotros estas simulaciones? Bueno, pues en mi trabajo yo he usado dos códigos de simulación principalmente. Los dos son códigos de FTs basados en primeros principios. Y el primero de ellos con el que empecé a trabajar es el código Siesta, que es un método desarrollado aquí en España para hacer simulación dinámica de moléculas y de sólidos. Y posteriormente me centré más en el código BAS. La diferencia entre estos dos códigos es que en el código Siesta nosotros usamos eh, nosotros usamos orbitales moleculares y en BAS usamos ondas planas, que son distintas maneras de resolver las ecuaciones de la mecánica cuántica. Entonces, ¿cómo funcionan estos códigos? Estos códigos son muy sencillos de entender porque es básicamente un algoritmo. Entonces, lo que tenemos nosotros es proponer inicialmente una densidad electrónica y una vez que hemos propuesto esa densidad electrónica, vamos a calcular un potencial efectivo que va a estar compuesto por un potencial externo, un potencial de Hartree y un potencial de intercambio y correlación. Entonces vamos a resolver las ecuaciones de Konisan y a partir de ellas vamos a volver a calcular una densidad electrónica y vamos a comparar cómo es mi densidad electrónica de ahora con respecto a la anterior y si no cumple los criterios que yo le dé de convergencia, va a volver a hacer el mismo cálculo. Entonces eso es un cálculo autoconsistente. Hasta que no cumpla los criterios, la exigencia que yo le doy, no va a terminar. Y una vez que termine, yo voy a poder sacar distintas propiedades. Por ejemplo, la energía, voy a poder sacar una densidad electrónica en la que yo voy a decir, bueno, pues los electrones que tenemos se comportan de esta manera, tienen este tipo de conducción, tienen tal momento magnético. Entonces yo puedo sacar un sinfín de propiedades con la densidad electrónica. Entonces, para hacer este tipo de simulaciones, necesitamos, ¿qué cosa? De supercomputadoras. Entonces, este tipo de simulaciones son muy costosas y además de que necesitamos hacer muchas. Entonces, mediante las supercomputadoras, como por ejemplo el Centro Nacional de Supercómputo del IPCIT, nosotros somos capaces de realizar nuestras simulaciones. En particular, bueno, les quiero mostrar uno de los centros de supercómputo más bonitos de todo el mundo y es uno de los que tienen mayor capacidad en toda Europa, que es el Centro de Supercómputo de Barcelona. Esta computadora se llama Mare Nostrum, se encuentra en una iglesia. Es, es impresionante, es muy bonito de ver y donde yo he realizado últimamente mis simulaciones es en el Donostia International Physics Center, donde hice mi último postdoc. Y la supercomputadora que yo uso es Atlas, que como pueden ver ahí es una monstruosidad. Bueno, para lo que nosotros queremos usar está de sobra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
nosotros ya vimos que experimentalmente los físicos son capaces de obtener unos clústeres con una estructura química determinada. Ellos pueden saber que un clúster tiene tantos átomos de un metal y tantos átomos de oxígeno. Entonces, lo que hicimos nosotros fue una búsqueda de estructuras. ¿Y cómo hacemos esa búsqueda de estructuras? Pues esa parte es muy complicada porque la cantidad de combinaciones posibles es extremadamente grande. Conforme tú vas aumentando el número de átomos, las posibilidades de acomodarlos se multiplican exponencialmente. Entonces, nosotros lo que hacemos es proponer una base inicial de estructuras y a partir de ahí vamos construyendo las demás. Otra posibilidad es usar eh, códigos de algoritmos genéticos para, en base a potenciales empíricos, generar estas estructuras. Y una vez que tengamos las estructuras que mediante estos potenciales tengan la menor energía, ahora calculamos mediante nuestros métodos de FT con los códigos de siesta o de VASP y lo que nosotros obtenemos es lo siguiente. Estos son óxidos de níquel en los que tenemos de 3 a 8 átomos de níquel y de 1 a 10 átomos de oxígeno. Entonces, obtenemos un sinfín de estructuras. Esto que les estoy mostrando ahora son solamente las más estables para cada estequiometría, pero cada punto de estos ha dejado atrás otras 50 posibilidades. Nuevamente aquí tenemos óxidos de indio y óxidos de hierro. Aquí me faltó poner la imagen de óxidos de cobalto, pero bueno, eh, todo esto que estamos viendo aquí es los 4 primeros artículos que, bueno, no primeros, pero son los 4 artículos principales que tengo en este tema. Entonces, nosotros no solamente queremos decir, bueno, hago simulaciones y ya está, ¿no? Nos quedamos tan anchos. Lo que queremos hacer nosotros es decir, hago mis simulaciones y comparan o calzan bien con los experimentos. Entonces, para ello nosotros tenemos que ir a bases de datos, determinar si nuestros resultados son fiables. Para ello, por ejemplo, en el caso de los óxidos de indio, usamos las propiedades de afinidad electrónica y potencial de ionización. Nuestros resultados están en puntos verdes, los resultados experimentales son los rojos y otros teóricos son los de los demás colores. Entonces, vemos que en general la afinidad electrónica y el potencial de ionización están dentro de los errores que obtienen los experimentales. Entonces, incluso nosotros damos, en los casos en los que damos unos valores que no son los experimentales, nos acercamos más que otros teóricos. Entonces decimos, bueno, nuestros cálculos son fiables. Entonces, a partir de esto, nosotros podríamos hacer predicciones. ¿Qué otras? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la comparación de los óxidos de hierro con datos experimentales y con otros datos teóricos. Entonces, en la tabla de arriba nosotros tenemos energías de enlace de oxígeno con distintos cúmulos de hierro, oxígeno o hierro O2. Entonces, nuestros resultados son muy, muy buenos, comparables con los experimentales y mejores que otros resultados teóricos. En la parte de abajo nosotros tenemos las energías de fragmentación. Estas energías de fragmentación es lo que me cuesta separar un trozo de un cúmulo del cúmulo padre. Entonces, ahora nosotros podemos decir, bueno,
pues nuestros cálculos están muy bien, son comparables con experimentos o con otros resultados teóricos, entonces pues es momento de hacer predicciones, bueno, y seguir comparando en todo momento con los resultados experimentales. Entonces, aquí tenemos las propiedades energéticas de los óxidos de hierro. En las gráficas de arriba son energía de enlace, que lo que me dice es qué tan estable es un sistema conforme yo voy agregando átomos de oxígeno, que vemos que la curva no deja de crecer. Eso quiere decir que nosotros podríamos seguir aumentando la cantidad de oxígeno si seguiríamos ganando energía, o sea que nuestro sistema seguiría siendo estable. Y en las gráficas de abajo nosotros tenemos la segunda diferencia de energía como función de los átomos de oxígeno. La segunda diferencia de energía me dice qué tan estable es un sistema comparado con sus vecinos. Entonces, si nosotros tenemos un cúmulo de hierro 3, oxígeno 3, la segunda diferencia de energía me diría qué tan estable es comparado con el hierro 3, oxígeno 4 y hierro 3, oxígeno 2. Entonces, pero bueno, nosotros lo que hacemos es comparar con los experimentos para ver qué tal los damos. Entonces, donde nosotros encontramos un máximo en la segunda diferencia de energía, nosotros esperaríamos encontrar un pico en la intensidad relativa de las moléculas de los óxidos de metales de transición. Entonces obtenemos unos resultados bastante fiables. Entonces, nuevamente, aquí tenemos esto para los óxidos de indio. Nuevamente, tenemos unos picos de estabilidad en los sitios que dicen los experimentales. Y finalmente, esto para los óxidos de níquel, de igual manera. Aquí comparamos con dos experimentos porque tenemos la suerte de que hay dos. Con respecto a los cúmulos pequeños, muchas veces es difícil encontrar datos porque experimentalmente es complicado de sintetizarlos. Entonces, no mucha gente está dispuesta a hacerlo. Entonces, es complicado muchas veces encontrar datos experimentales para comparar. Entonces, cuando los experimentales logran sintetizar los cúmulos y después dicen, bueno, ya los tenemos, ahora vamos a destruirlos, también nosotros podemos hacer algunas cuentas. Entonces, esto es la manera en la que los óxidos de hierro se fragmentan experimentalmente. Eso quiere decir que una vez que se les aplica un láser, se rompen y tienden a llegar a cúmulos más pequeños y lo hacen de una manera secuencial. Entonces, estos son más datos experimentales de cómo se puede romper esos cúmulos en cúmulos más pequeños. Y lo que les voy a mostrar ahora son mis datos teóricos. Entonces, en general, tenemos una bastante buena aproximación. Logramos encontrar las mismas cadenas de fragmentación que se encuentran experimentalmente. Entonces, una vez que nosotros hacemos eso, decimos, "Va, pues podemos hacer predicciones, podemos decirle si tú, en vez de los que tienes en el experimento, logras sintetizar alguno más grande, lo que vas a obtener es lo siguiente. Entonces, este es el árbol en el que, bueno, hay algunas discrepancias, pero en general eh, tenemos buenos resultados. Esas discrepancias se deben a que posiblemente hay unas barreras energéticas muy grandes que experimentalmente se tienen y que en el modelo teórico son más pequeñas. Entonces, ahora vamos a ver las propiedades magnéticas de estos sistemas. Entonces, en general, se es conocido que cuando uno tiene un material magnético y es sometido a una oxidación, las propiedades magnéticas del sistema tienden a morir, tienden a desaparecer. Entonces, en esta gráfica nosotros tenemos el momento magnético en magnetones de Bohr como función de los átomos de oxígeno. Entonces, color
En negro tenemos los cúmulos neutros y en rojo y verde tenemos los sistemas ionizados. Entonces, las líneas azules me dicen el momento magnético que tendría el cúmulo si no estuviera oxidado. Entonces, en general, vemos que el momento magnético del sistema cuando está oxidado tiende a ser menor que cuando tenemos el sistema sin oxidar. Entonces, aquí observamos varias cosas. Para una tasa de oxidación, el momento magnético es igual al del cúmulo sin oxidar. En algunos casos tenemos momentos magnéticos más altos que el cúmulo sin oxidar. Ahora vamos a ver cuál es la razón de eso. Y en general, cuando el número de oxígenos es mayor, el momento magnético tiende a disminuir. Eso es con respecto a los cúmulos de níquel. Ahora vamos a ver a los cúmulos de hierro. El comportamiento es todavía más notorio. Vemos cómo el momento magnético es alto y llega un momento en el que se muere por completo, tiende a cero. Los cúmulos de hierro tienen una peculiaridad y es que tienen un estado de superoxidación que hace poco han encontrado los experimentales, esto que nosotros predijimos en 2019. Ha salido, no me acuerdo si este año o a finales del año pasado, un experimento en el que han logrado encontrar ese, esa ese momento magnético alto en óxidos superoxidados. Entonces, nuevamente, no dejar de tener en mente que todos estos puntos que vemos aquí es el sistema más estable de todos los que hemos estudiado. Y para cada uno de ellos dejamos atrás por lo menos 10 configuraciones distintas, no solamente geométricas, sino magnéticas, porque hay que probar cada uno de los momentos magnéticos, cada una de las posibles geometrías. Y para ello, pues necesitamos de supercomputadoras. Entonces, hasta ahora nosotros lo que les he mostrado son los primeros 4 artículos relacionados a este tema y dijimos, bueno, nosotros ya hemos podido reproducir de una manera bastante eh, eficaz los resultados experimentales, tanto de fragmentación como de estabilidad. Entonces dijimos, ahora es momento de hacer un poco de ingeniería de materiales. Y entonces lo que dijimos, vamos a estudiar aleaciones. Entonces, estudiamos las aleaciones de plata-níquel y estudiamos sus propiedades sin oxidar. Y encontramos pues muchísimos datos desde potenciales de ionización, afinidad electrónica, distancias interatómicas y lo que más nos importa a nosotros, el momento magnético, propiedades magnéticas del sistema. Entonces, eh, como es difícil encontrar experimentos en los que se sinteticen partículas tan pequeñas, dijimos, vamos a irnos un paso más adelante y fuimos a buscar aleaciones mucho más grandes. En este caso, aleaciones que contengan 55 átomos. Sigue siendo pequeño, pero ya hay más experimentos al respecto. Entonces, nosotros decidimos trabajar eh, con un con cúmulos de 55 átomos. Entonces lo que hicimos fue estudiar todas las posibles configuraciones que hay para poner desde un átomo, desde el cúmulo puro de plata hasta el cúmulo puro de níquel, poniendo de uno en uno átomos de la especie contraria hasta llegar al puro de la otra mezcla. Y caracterizamos todas las propiedades. Este es otro artículo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros podemos decir, bueno, así, generas todas las estructuras que quieras,
pero ¿es eso factible? O sea, ¿se puede encontrar eso? Entonces, para ello usamos la energía de exceso. La energía de exceso nos dice eh, qué tan factible es fabricar estas moléculas, qué tan estables son, eh, qué tan estables son desde un punto de vista estructural o energético. Entonces, nosotros hemos determinado que hay algunas de estas estructuras que son estables. Lo mismo nos dice la energía, la segunda diferencia de energía. Entonces, nosotros pusimos interés en estas tres estructuras. Y estas tres estructuras, la característica que presentan es que tienen un cúmulo, un subcúmulo cerrado de níquel. Entonces, las aleaciones de interés son las siguientes, pero nosotros buscamos una aleación que tenga un momento magnético alto, y de estas tres, la que tiene el momento magnético más alto es la que contiene 13 átomos de níquel. Entonces, el comportamiento del momento magnético de estas aleaciones es este, y si nosotros hacemos un zoom preocupándonos por las que nos interesan, pues vemos un comportamiento eh, no lineal del todo, que es muy distinto a lo de los sistemas extensos, a los del bulk. Entonces, vamos a ver las propiedades de este cúmulo. Lo primero que nada es una estructura tipo Corche perfecta. Eso quiere decir que tiene un icosaedro de 13 átomos cubierto por otro icosaedro de 42 átomos. Entonces, estudiamos el momento magnético local y vemos que el momento magnético se concentra en el núcleo. Eso ya nos interesa. ¿Por qué? Porque si nosotros oxidamos el sistema, hay unas altas probabilidades de que el momento magnético no muera al momento de oxidarlo. Y eh, después estudiamos las propiedades electrónicas y vemos que en la densidad de estados tenemos una gran acumulación de electrones en el nivel de Fermi, y son electrones minoritarios. Eso quiere decir que si nosotros quitamos electrones del sistema, no solamente vamos a conservar el momento magnético, sino que en principio tendería a aumentar. Entonces, estudiamos la oxidación de este sistema, vimos cómo cambian las propiedades estructurales, cómo hay una deformación, cómo empieza a pasar de ser un metal oxidado a ser un óxido metálico. Y para ver cómo cambian las propiedades de este sistema, también tenemos que estudiar las del cúmulo puro de níquel oxidado. Entonces, en esta gráfica nosotros tenemos el momento magnético como función de los átomos de oxígeno. En la parte izquierda tenemos la contribución de los átomos de níquel y de los átomos de plata. Perdón, en la parte izquierda los átomos de níquel y en la parte derecha los átomos de oxígeno y de plata para el cúmulo de 13 átomos de níquel y el de 42 de plata y 13 de níquel. Entonces, lo primero que nosotros observamos aquí es que el momento magnético del cúmulo puro de 13 átomos de níquel sufre un aumento muy grande en el momento magnético con la oxidación. Pero esto no se debe a que el momento magnético de los átomos de níquel se preserve, sino, como vemos en la gráfica de la derecha, eso se debe a que eh, el momento magnético del oxígeno aumenta, y por el contrario, el momento magnético del níquel es menor. Entonces, por el contrario, en los cúmulos, en el cúmulo de 42 átomos de níquel y 13 de 42 átomos de plata y 13 de níquel, vemos que el momento magnético es muy constante. En general, siempre es de 8 magnetones de Bohr, que es el momento magnético que tiene el níquel en estado libre para 13 átomos en la estructura icosaédrica. Entonces, vemos que hay un momento en el que baja el momento magnético, pero después de eso vuelve a subir. Entonces, ¿cuál es la razón de que suceda eso? Entonces, nosotros estudiamos las propiedades estructurales, y lo que nosotros hemos determinado es que si vemos
en la gráfica de la izquierda la distancia interatómica promedio del níquel-níquel en el cúmulo puro en la línea negra, vemos que hay un aumento muy grande en la distancia interatómica. Eso quiere decir que una transformación muy rápida de un metal a un óxido metálico. Sin embargo, en el cúmulo de 55 átomos, vemos que las distancias interatómicas del níquel, que es la línea verde que tenemos aquí, no solamente no aumentan, sino que están disminuyendo, mientras que las distancias de la plata están aumentando. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la plata se está compactando y se está separando de la carcasa. Y por el contrario, vemos el número de enlaces atómicos que tenemos en la parte derecha. Los de la plata llega un momento en el que disminuyen mucho. Eso quiere decir que se está rompiendo la estructura, se está oxidando y está dejando de ser un metal oxidado a ser un óxido metálico. Entonces, las conclusiones. Mediante simulaciones computacionales, nosotros somos capaces de reproducir resultados experimentales, tanto de fragmentación como energéticos, y usando esas simulaciones y esas predicciones experimentales, nosotros podemos moldear sistemas para obtener diferentes propiedades, propiedades que me pueden interesar para distintas aplicaciones. Y finalmente, pues eso, podemos hacer un sinfín de predicciones. Entonces, quiero agradecer principalmente al CNS por haberme dado la oportunidad de daros esta charla. También al CONACYT por haberme otorgado las becas para hacer la maestría y el doctorado, al Ministerio de Economía y Competitividad de España, así como al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que me ha permitido hacer un sinfín de viajes y asistir a todos los congresos que he hecho, a la Junta de Castilla-León, también por su apoyo económico, al Centro de Supercómputo del DIPC, donde es que he hecho las simulaciones más recientes, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y finalmente a la Universidad de Valladolid, donde es que me encuentro trabajando. Sería todo, gracias. Muchísimas gracias. Pasamos a la sección de preguntas. Si alguien del público que esté conectado en Zoom quiere hacer uso de la palabra, por favor, adelante. Igualmente, para las personas que nos están viendo por Facebook, pueden escribir su pregunta en la sección de comentarios y con gusto lo leemos. ¿Alguien tendrá alguna pregunta? Hola, sí, yo quisiera preguntar algo. Muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Para estos cúmulos, entendí como que son más o menos el orden de 50 partículas, de 50 átomos. Eh, Más o menos, ¿cuánto tiempo tarda una simulación de este y cuántos recursos se están utilizando para simular este tipo de clústeres de este tamaño? Sí, mira, los cúmulos más pequeños van desde 2 o 3 átomos y los más grandes son de 75, que son 55 átomos de metal de transición y 20 átomos de oxígeno. Los más pesados que he simulado suelen tardar aproximadamente 2 semanas, entre 2 y 3 semanas cada uno. Y de eso, de tiempo de cómputo, en, simulándolos con 8 procesadores. Ok. ¿Y es escalable? O sea, es que estoy pensando en tamaños de partículas más, a lo mejor más cercanos a cosas experimentales.
y quisiera entender qué tan cerca están, digamos, de poder hacer algo así. O sea, si ustedes utilizan, no sé, el triple de recursos computacionales, ¿eso qué tan cerca los deja de- Sí, a ver, podemos hacer nosotros sistemas más grandes. De hecho, eh, empezamos a probar con cúmulos de cerca de 200 átomos. Y si nosotros damos una estructura de entrada que sea razonable, usando 32 procesadores, podemos hacer las simulaciones tal vez en una semana o algo así de cada una de estas moléculas. Entonces, como nosotros tenemos acceso a supercómputo y podemos enviar, yo que sé, a lo mejor 10 estructuras o 20 estructuras simultáneamente, al término de un mes o de 2 meses, nosotros tenemos los cálculos suficientes eh, para hacer un artículo, para, pues eso. Ok. Ya por último, entendí que o por lo menos en algún punto de tu investigación estaban utilizando potenciales empíricos como para relajar el sistema, ¿no? Una cosa así. Sí, para estos sistemas que les he mostrado el día de hoy, no, Ujú. pero los hemos usado para eh, óxidos de manganeso. Ujú. Entonces, lo que se hace es eh, con Machine Learning y eh, un eh, con un algoritmo genético, pues generaron estructuras, se proponen unos potenciales empíricos iniciales y se hace con un programa que va aprendiendo cuáles son los enlaces que más le gustan al sistema, pues te propone, por ejemplo, un conjunto de 20 estructuras que son las más posibles y a partir de eso, pues alimentas a los códigos de FT con esas 20 estructuras y ya te has ahorrado el Ujú. trabajo de generar las estructuras a mano o con algún otro método. Claro. Ok. Gracias. Sí, de nada. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguna otra pregunta del público que esté en Facebook o aquí por Zoom? Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. Por ejemplo, se tienen ya resultados experimentales, ustedes comprueban por medio de estudios computacionales pues las propiedades que se tienen estas partículas, pero por ejemplo, si se quiere ya trasladar a una aplicación de estas partículas, no sé si habría que hacerles un tratamiento extra y si esto cambiaría esas propiedades. A ver, nosotros hacer una aplicación directa de estos sistemas es un poco complicado a nivel de FT. Lo que nosotros podemos hacer es decirle a un experimental, si logras sintetizar esta partícula, yo esperaría que tenga estas propiedades. Entonces el experimental va, lo hace, encuentra que tiene las propiedades que le dijimos y él ya decide, pues, cuál es el uso que le quiere dar a esa partícula o a ese sistema. Por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando con un sistema nuevo que se llama Ilmenene, que es un óxido parecido a los titanatos, que se compone de un metal de transición, o sea, la celda base se compone de un metal de transición, un átomo de titanio y 3 átomos de oxígeno, y nosotros estudiamos el momento magnético y la anisotropía magnética. Entonces, hemos encontrado que dependiendo de cuál sea el metal de transición con el que dopes al sistema, tú puedes obtener anisotropía magnética fuera del plano. Entonces eso tiene aplicaciones para grabado magnético y eso ya es muy interesante, pero nosotros a nivel computacional de FT
No podemos hacer una aplicación directa más que decir, esta podría ser y que los experimentales vayan y lo prueben. Muchas gracias. Este Daniel escribió un comentario. Dice, también tengo en la cabeza una simulación de clústeres que me contó Sinue y creo que hizo varios cientos de partículas. Sí, claro, es que esto uno tiene que probar cientos y cientos de posibles configuraciones y al final te quedas con dos o tres y uno dice, uff, todo este trabajo para encontrar uno o dos cúmulos. Sí, gracias. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta o comentario? Yo una última. Al final mencionaste que estos clústeres de plata-níquel, bueno, que la plata se contraía y entonces se separaba un poco del níquel, pero comentabas que entonces se convertía de un metal oxidado a un óxido metálico, o al revés, no recuerdo. No sé si nos podrías comentar cuál es la diferencia entre metal oxidado y óxido metálico. Sí, a ver, un metal oxidado es un metal que tiene oxígeno en su superficie, algunos átomos aislados, pero un óxido metálico es en el que tú ya tienes una estructura en la que tienes oxígenos intercalados, en la que la interacción no es metal-metal, es una interacción que es vía el oxígeno. Entonces esa es la diferencia entre un metal oxidado y un óxido metálico. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta en Facebook por aquí? Bueno, pues parece que no. Podemos dar por terminada la plática si gustan. Pues te agradecemos Gracias. mucho, doctor Rodrigo. La verdad es que estuvo muy interesante tu plática. Vale, muchas gracias, os agradezco la invitación. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos vieron por Zoom y por Facebook. Buenas tardes.